Eric Oliveros, por un salto sin adicciones. Este podcast es patrocinado por Bendita Libertad, clínica multidisciplinaria especializada en adicciones. Atención las 24 horas. Síguenos en Facebook o bien llama al 33 11 29 0087. Salva una vida. Comencé a consumir droga a los 10 años. Anoche robé. Quiero seguir jugando. Necesito ir de compras. No quiero llorar. Estoy borracha. Lo hago como puerca. No me pegues. ¿Dónde estoy? Desperté en la cama de otro cabrón. Anoche tuve pánico. Quiero ser libre. Desperté y no supe dónde. Maté a mi mamá. Hagamos un extenso recorrido por el mundo de los excesos. Esto es Adicciones. Y algo más, con Alejandro Jiménez. La felicidad no tiene una talla específica. Hola, con el gusto de saludarles una semana más en su podcast preferido, Adicciones y algo más. El día de hoy contentos de tenerlos nuevamente aquí en nuestro canal. Tenemos, como les prometimos que regresaríamos con Marifer Vera, la tenemos nuevamente invitada para hablar de un tema específico que son trastornos de la conducta alimentaria. Marifer Vera, formada como psicóloga, sexóloga, actualmente se dedica a dar psicoterapia, sexoterapia. Muchas gracias, Marifer, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer estar aquí en Adicciones y algo más. Siempre tan expresivo, Marifer. Hasta me pone de buena su cara. Bendito sea Dios. Fíjate, Marifer, que el día de hoy te invito para hablar de un tema que creo que ha trascendido en el último tiempo, para hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria, cómo afecta directamente. Fíjate que revisando un poquito, se me hace interesante cómo vive. No sé si tú has tenido alguna vez algún paciente con este tipo de situaciones, donde te expresan como toda la sintomatología, y has trabajado también con adicciones. Me gustaría como que me hagas aquí una comparativa para saber por qué estamos hablando dentro de este programa de ese tema en particular. Uh-huh. No quedó grabado, pero antes de empezar a grabar este podcast, Alejandro platicaba sobre cómo la sintomatología es muy similar entre las situaciones de trastornos de la conducta alimentaria y las situaciones de adicciones. De hecho, con esto, retomando esto que mencionas de la experiencia que he tenido con casos de adicciones, muchas de las chicas, por ejemplo, específicamente que yo tuve la fortuna de atender en Bendita Libertad, no solamente presentaban el tema de la adicción a alguna sustancia, sino que venía combinado con un tema de trastorno de la conducta alimentaria, y como es el caso del cristal, que me imagino que ya se ha hablado un poquito, tal vez aquí en Adicciones y algo más, muchas chicas acceden o comienzan o se mantienen consumiendo cristal por los efectos de se quita el hambre y ayuda a adelgazar, ¿no? Entonces es muy común encontrar como que están en esta combinación. Además hay otra cosa súper interesante que tú mismo lo dijiste hace un momento. Pensamos en trastornos de la conducta alimentaria e inmediatamente se nos viene a la cabeza pensar en mujeres. ¿Te fijaste cómo lo dijiste tú? Claro. Cuando, a ver, tú dime, tú que tienes muchísimos años más de experiencia en el tema de adicciones, tú dime, ¿es un caso exclusivamente o son casos exclusivamente en mujeres? No, también hay varones que tienen situaciones con trastornos de la conducta alimentaria. Pero lo más es común, más común en mujeres. Exactamente. De hecho, tú y yo lo hemos platicado. Los casos que hemos visto pasar por Bendita Libertad, es muy común que si llegan muy delgados, los hombres comienzan a recuperarse físicamente en cuanto a su peso, y tenemos casos muy precisos, hemos visto fotos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las mujeres en cuanto están en el proceso de internamiento? ¿Qué pasan en cuestión de lo físico? En cuestión de lo físico, no solamente recuperan su peso, es muy común que a los meses, ¿qué pasa? Se superengordan. Se superengordan, y es que literal es la frase, puede sonar como muy exagerado lo que estamos diciendo, pero muy común es encontrar que no solamente llegan a su peso, sino que lo sobrepasan. Por mucho. Por mucho. Y fíjate que yo creo que aquí tenemos un punto importante, porque un hombre que se sobrepasa el peso no es algo que se le pone atención.
o no no tanta atención como las mujeres. Y a una mujer rebasa su peso y sí es como una situación de alarma. Sí, completamente. Hay un tema social. Yo te escucho y pienso en el tema social. Digo, estamos hablando de esto y se me vienen 1,000,000 de ideas a la cabeza. Por ejemplo, si una pareja te dice, nos vamos a casar, estamos preparando la boda, ipso facto es, ¿cuánto tiempo tienes para bajar de peso? Referirse a ella, ¿no? Por ejemplo, y él puede casarse voy a exagerar, de 200 kilos si quiere, pero ella, muchas veces bajan de peso para caber en el vestido y estar en las fotos, ¿no? Claro, sí, es un tema social que por ahí hace un poquito de ruido, donde parece que, y fíjate, yo no lo había hecho consciente hasta que tú me hiciste eco en esa situación, donde yo me refería a un trastorno de la conducta alimentaria en mujeres. Ajá. ¿Sí? Fíjate que un tema importante que se le agrega, fíjate, ahorita hablabas específicamente de una droga que incluso mujeres más que hombres la han utilizado con el objetivo de mantenerse en su peso o bajar. Uh-huh. O bajar, ahorita que se ha puesto de moda como lo de los top model, las chavas que son súper flacas, creo que ha sido como la tendencia a la moda, que estar muy o exagerada, muy flaca, con el objetivo de resaltar, bueno, a mí no se me hace una mujer flaca, no se me hace bella, pero son las tendencias del día de hoy. Sí, coincido contigo y yo diría, hay otras tendencias que no sé si afortunadamente, lo voy a dejar como entredicho, tú me dices que concluimos más adelante, pero hay nuevas tendencias, por ejemplo, la moda curvy, Ajá. ¿no? Que es un concepto relativamente nuevo que en mis tiempos... Gordibuena. Exacto, en mis tiempos se le llamaba gordibuena, pero no solamente tiene que ver con unos kilos de más. Hoy en día hay estilos, por ejemplo, con eso de las redes sociales, donde puedes seguir a influencers que no es que tengan unos kilos de más, es que tienen un serio sobrepeso y son influencer. Aquí, ¿sabes qué voy a comentar? Claro. Tú me compartiste hace unos días un podcast de una chica, la verdad se me va el nombre. A ver si tú te acuerdas quién es. Sí, más adelante te digo cómo se llama. Ajá. Y me puse a escucharla y ella hablaba, me hizo pensar mucho en cómo estos tipos de modas de lo curvy y de las situaciones de exceso de peso puede llevar a muchas mujeres a creer que está bien vivirse con sobrepeso. Entonces, es un tema que sí vale la pena poner sobre la mesa, porque tampoco creo que se trate de decir, como el eslogan de mi restaurante favorito en Guadalajara, vida hay una, tallas hay muchas. Muchísimas. ¿No? Sí, creo que vale la pena que tú decidas cómo te quieres ver, cómo quieres estar, y al fin y al cabo concluyo siempre con todos, literal, todos estamos como queremos, a menos de que haya una situación física que nos lo impide. ¿Sí? Pero sí hay un tema social en el que por cuestiones de salud sí tendríamos que considerar cómo estoy y cómo quiero estar. Claro. Y que al final de cuentas, si hay una situación física, pues creo que sería más una cuestión hasta de como pretexto, ¿no? O sea, como, ay, es que tengo diabetes y por lo tanto no puedo, tengo tiroides. Yo escucho mucho que hay personas que se justifican, porque digo, si al final de cuentas no te gusta lo que estás viendo en el espejo, si es una Coral, la que decía se llama Coral Mujaes, es una Sí. chava, Ajá. una chava que tuvo problemas de obesidad y de alguna manera ha estado influenciando a algunas otras mujeres con el objetivo de destacar sus poderes, ¿no? Como lo que puedan llegar a ser. Uh-huh. Ahorita que la mencionas, una de las frases que a mí me encantó, una de las ideas que ella compartía decía, en mi tiempo, cuando yo quería bajar de peso, no me gustaban los rollitos, no me gustaba ese exceso de peso y tenía mucha presión al respecto de, ay, así estás bien, no tienes que adelgazar. Entonces decía, logren escuchar y sensibilizarse y entender que tan incorrecto está el estar en los huesos como estar en situación de sobrepeso. ¿Sí me doy a entender? Claro. Dicen por ahí, todos los extremos son malos. El chiste es estar en tu punto medio. Dice mi nutrióloga, que por cierto la voy a traer mucho a colación porque vengo de consulta, ¿no? Y hoy platicamos muchísimo
de lo que pasa, y cuando me subí a la báscula, me dijo, ella tiene 7 años de conocerme en consulta, y ella me decía, Fer, es que tú estás engañosa, como estás grandota, estás engañosa. Y yo le decía, sí, es que cuando la gente me pregunta, ¿cuánto pesas? Y yo les digo, a ver, adivina tú, siempre me van a decir 20 kilos abajo de lo que yo peso. Dice, sí, es que estás engañosa. Y eso nos llevó a la plática de por qué es importante que te estés revisando con un especialista. Llámese nutriólogo, llámese gastro, llámese médico general. Digo, las mujeres hasta en el tema del ginecólogo. ¿Te acuerdas, no? En el tema del embarazo, por ejemplo, Claro. Cada consulta era, pum, súbase a la báscula. Vamos viendo cómo va subiendo de peso. Que el tema del embarazo también es otra cuestión interesante, porque muchas veces las mujeres, y yo aquí lo confieso, a mí sí me pasó, ay, pues todo sea por el embarazo y me dejo. Que al final de cuentas se piensa que en el parto se va todo. ¿Y qué crees? No es cierto. A mí el ginecólogo me decía, no te preocupes, Fer, saliendo al día siguiente de la cesárea, vas a salir con 10 kilos menos. ¿Y cuál? 6 años después apenas ando en eso, ¿no? Bajando esos kilos. Pero sí acepto, fue falta de cuidado mía. Pero si te fijas cómo de alguna manera contribuye, yo, si recuerdas el tiempo que tú estuviste al frente del área femenil, que el día de hoy es una recomendación muy fácil entre amigas. Fuma cristal, vas a perder peso. Dicen que es la mejor dieta, 2-3 meses estás que te desapareces. Uh-huh. Pero ten en cuenta todo lo que viene, ¿no? Antes, como lo recomendaban, claro, yo creo nuestras mamás, porque desde hace mucho tiempo ya no es algo permitido, las anfetaminas. Ajá. Que era, tómate esto y te va a pasar algo padrísimo porque vas a terminar orinando, defecando grasa. Pero hay descompensaciones. Fíjate que yo recuerdo, en algún tiempo mi mamá iba con un especialista de cuestiones de nutrición. Llegó el momento que ya no retenía su intestino absolutamente uh-huh. nada. O sea, ya era lo que tomaba, lo defecaba o lo orinaba. Así, tal cual se lo estaba comiendo, tal cual se iba. Bajó de peso, yo no sé, mi mamá, yo creo que bajó de peso 50 kilos. Pero los rebotes es un tema importante. Sí, por eso es súper importante cuando nos ponemos a dieta. Insisto, estamos como enfocados mucho a las mujeres en nuestros ejemplos, sí, pero en general yo diría, por experiencia profesional y por experiencia personal, cuando nos pongamos en un régimen alimenticio casi siempre es para bajar de peso, pero para lo que sea, porque hay mujeres que hasta régimen alimenticio se ponen para embarazarse, por ejemplo, ¿no? O por alguna situación de salud. Es súper importante que sea bajo supervisión y que entonces aprendamos a comer. Yo siempre digo, yo soy muy idiática. A mí suéltame una explicación que tenga lógica y que me la demuestres y yo puedo dejar de comer lo que me digas, excepto los mazapanes. Porque tengo un gusto ahorita muy extremo por los mazapanes. No, pero están de moda. Están de moda. Pero si tú me sueltas algún dato, yo puedo dejar de comer eso. Pero así soy con los temas de salud y con los temas de cuidado en general. Entonces, a lo que voy se trata de aprender a comer. ¿Qué pasa con el tema de los trastornos alimenticios o los trastornos de la conducta alimentaria o TCA? Resulta que en muchos de los casos la intención es bajar de peso, pero no se lleva de la mejor manera lo que la persona está haciendo. Muchos de los trastornos se les llama así porque no nada más es un tema de la forma en la que la persona come o deja de comer, sino las ideas que van relacionadas y que llevan a que la persona haga o deje de hacer. Por ejemplo, el tema del cuidado, el ejercicio, el sueño, consumir alguna sustancia. Por eso hablábamos de que a veces se relacionan, ¿no? Claro, y muchas veces creo que sí hay una situación ahí que puede hacer eco en personas. Fíjate que yo es algo que en la población de mujeres escucho muy a menudo. Uh-huh. Es que no me gustaba como me veía. Y tú volteas y la ves ya como muerta y le dices, ¿y si te gusta cómo te ves? Sí. O sea, muy delgada, en muy los huesos. Sí, o sea, que obviamente sí, si hablamos de una adicción, yo siempre les he dicho a los papás, tú puedes darte cuenta si tu hijo está consumiendo simple y sencillamente viéndolo físicamente, ¿sí? Se pierde la parte de grasa de la cara, la parte de grasa del cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Si te metes cristal, duras 2-3 días sin comer,
no te da hambre, no te da sed, estás totalmente depletado, deshidratado, desnutrido y obviamente bajas de peso. O sea,